García Belaúnde retoma la comunicación con nosotros. Víctor Andrés, creo que hemos mejorado ya el sistema de audio. Sí. La pregunta es, pudo ser un representante, pero vamos, el comunicado tenía el sello de Naciones Unidas. Y es más, hoy el No. alto comisionado para los derechos humanos, ojo, se ha pronunciado también en el sentido. ¿Cuál debería ser la reacción del gobierno Mire, peruano? En el Congreso dicen que hay que irnos, patear el tablero e irnos. No. El Perú fue fundador de las Naciones Unidas. El Perú es uno de los 51 países que firmaron la Carta de San Francisco en el año 47, que dio nacimiento a las Naciones Unidas. En esa época América Latina eran 22 países, o sea, más de un tercio de las Naciones Unidas era de América Latina y el Perú tenía una posición clave allí. El Perú ha tenido la presidencia de las Naciones Unidas con mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde en los años 50, y luego ha tenido la Secretaría General de las Naciones Unidas con Pérez de Cuéllar. Hay un salón inmenso Paracas con una donación de un manto Paracas a las Naciones Unidas en Nueva York. O sea, hay mucha relación y hay 200 países allá, no podemos salirnos. Es Correcto. un error. Este En es un principio, personaje entonces, pequeño que no hay que tomarle... habría que pedir serenidad. Habría que pedir serenidad porque, claro, los organismos reciben información, se expresan, pueden tener discrepancias, pero lo que corresponde hacer es ¿qué? ¿Qué le recomendaría usted, tanto al Ejecutivo como al Congreso, que empiece a alzar la voz para pedir este retiro? En la época que fue canciller Gonzalo Gutiérrez ya pasó una cosa parecida con un representante también no diplomático, un empleado de las Naciones Unidas en Lima, y se le pidió que se retire porque dijo unas declaraciones que eran inoportunas. Las declaraciones de este señor son inoportunas, pero no puede generar pues un rechazo a las Naciones Unidas. Este señor es un coordinador de un sistema donde hay más de 100 organismos allí. Es un coordinador, ha trabajado en el PNUD, era de los que controlaban el sueldo de los empleados públicos que se les pagaba a través del PNUD. O sea, no es pues una cosa muy importante que podamos llamarle la atención para salirnos pues del sistema de las Naciones Unidas, que es una cosa mucho más compleja, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ojo que no estamos hablando únicamente que se trata del coordinador residente. Yo le decía también el alto comisionado de derechos humanos de la ONU se ha pronunciado en el mismo sentido. Pero, ok, cualquiera no sea el las caso, cosas, cualquiera sea el no caso, cambien, sí, le vuelvo a decir, no, entendiendo que su consejo es no retirarnos, ¿qué deberíamos hacer? ¿De qué manera se procede en una situación de esta naturaleza de la forma más civilizada y, por supuesto, serena, como corresponde a un país civilizado y que respeta las formas? Ya se le ha dicho a este señor que no hable, que es muy extraño que hable. No es su función estar hablando. Él es un coordinador, es un facilitador, es un hombre que da información, pero no es un hombre que puede meterse en problemas internos del país, sobre todo en un país totalmente soberano y democrático como es el nuestro. Yo me he cruzado con él 2 o 3 veces y también lo he notado siempre muy pertinente. Recuerdo en Capeco una discusión empezó a hablar de una serie de cosas que no le correspondían. O sea, es un metiche, pero esto no significa que tenemos que pelearnos con la ONU porque hay un metiche en nuestro suelo, simplemente decirle que se calle. Correcto. Que no hable más. En este caso, usted considera que es un metiche, no hay que darle importancia a lo que diga, simplemente cuadrarlo en criollo. Pero, por ejemplo, el congresista Montoya habla de salirnos incluso de la CIDH, que esa es otra historia, por lo que pasó con Polay, por haber admitido a trámite esta demanda. Entonces, si cada vez que un organismo internacional, multilateral, tiene alguna, no cuestionamiento, sino preocupación, vamos a ponerlo en esas palabras, nosotros reaccionamos decidiendo salir, no sé cuál es su razonamiento o su reflexión. En lo particular, creo que aquí lo que toca es responder de manera firme y correcta. Nada más, firme, correcta, educada y defendernos mejor. Contratamos a muy malos abogados, a muy malos defensores en esos organismos internacionales. Hemos tenido muy malos embajadores en el pasado también. Ahora ya veo que a las Naciones Unidas está yendo el doctor García Toma, que es una celebridad. Pero hemos tenido gente de muy bajo nivel defendiendo los intereses del Perú y eso ha sido parte también de nuestro problema. Pero de allí a querer salirnos de todo, no me parece. Es aislarlos demasiado y el Perú ya tiene problemas con estos líos que hemos tenido últimamente, ya tenemos problemas de algún tipo de aislamiento con algunos países hermanos. Me parece que sería absurdo insistir en buscar mayor alejamiento
de otros sectores, de otros países, de otras regiones que son más alejadas y que también las necesitamos tener una buena relación con ellos. De acuerdo, me queda claro. Ahora, quería también pedir su opinión sobre otro hecho que destacábamos al inicio del programa y que resulta serio en el contexto. Hace poco lamentábamos la muerte de 4 militares en el Braem, producto de lo que habría sido una emboscada narcoterrorista. El día de hoy hemos tomado conocimiento que en el Braem, también en Junín, un técnico de enfermería habría sido secuestrado cuando regresaba de prestar una atención, y todo indicaría que serían los mismos responsables. Vamos a compartir con usted y con nuestro siguiente invitado que se sumará, que es el señor Yaranga, un especialista en el terrorismo, en materia de terrorismo, qué es lo que ha pasado exactamente y qué es lo que se conoce hasta el momento sobre el paradero de este técnico en salud. En Alto Mantaro, y estaba volviendo el día jueves a San Juan Mantaro, y cuando está viniendo en un carro, dice, lo han hecho parar y lo han hecho bajar. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Qué ha pasado con él? Entonces yo agarro, le reclamo y me dice, no hay tu esposo, no sé qué ha pasado, pero no me quiere dar la declaración como debe ser. Es una incógnita, ¿no? Realmente hay muchos vacíos en esclarecer qué es lo que sucedió, ¿no? Yo la verdadmente me encuentro desesperado, yo pido justicia que me ayude a la red. Estamos contigo, con vida se fue, con vida lo queremos, con vida se fue, con vida lo queremos. Víctor Andrés, le decía que hemos sumado al señor Pedro Yaranga para discutir sobre este hecho porque se enmarca en un contexto en el que además hemos lamentado, decía yo, la muerte de 4 militares también por estas columnas narcoterroristas. Entonces, vemos cómo va avanzando y cómo nosotros sumamos años de lucha que no obtiene los resultados que los peruanos esperáramos. ¿Cuál es su primera reflexión sobre esto y la política que viene aplicando el gobierno y el Estado peruano en el Braem? Es una política equivocada, evidentemente no está dando resultados. Hay mucho dinero de por medio, mucha droga de por medio, hay muchos intereses de delincuentes subversivos también en la zona. Y yo creo que lamentablemente también debe haber algún tipo de infiltración de estas delincuentes dentro de las fuerzas del orden. Hemos visto hace poco que han muerto 6 personas de la fuerza del orden, 4 soldados, 2 policías, Sí. y se dijo que habían muerto 2 subversivos, 2 narcotraficantes, y nadie encontró los cuerpos ni nadie sabe cómo se llaman. O sea, hay algo raro allí. Hay una infiltración, hay una falta de información, hay una falta de transparencia, hay colusión quizás también, y esto debería llamar la atención al gobierno para nombrar ahí gente especializada, no contaminada, que parta de cero otra vez y que empiece a investigar y a vigilar y llegar exactamente a las consecuencias de todo lo que está pasando. De acuerdo, Víctor Andrés. Quisiera agradecerle su participación en esta primera parte del programa, muy amable por habernos acompañado este día y bueno, ojalá podamos tenerlo pronto con nosotros acá, de manera presencial. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Nos quedamos con Pedro Yaranga. Pedro.